Voltage Direct Current HVDC y el High Voltage Alternator, pero bueno, HVAC son en esencia formas propuestas para la transmisión de energía eléctrica. Esto se puede ver mucho en las líneas de función que pues llegan a nuestros hogares, se distribuyen a través del continente. Pero, ¿cómo funciona esto? Pues bien, antes que nada debemos saber qué es corriente, qué es voltaje, qué es eso de AC/DC. ¿Por qué unas AC y por qué otras DC? Pues bien, imaginemos un circuito muy sencillo. Está compuesto por una caja, un bombillo, un interruptor y unos cables. Dentro de la caja hay algo que suministra energía. Pues bien, en este caso, cuando cerramos el circuito, la energía comienza a circular y la lámpara se enciende. Para entender qué es lo que sucede, vamos a imaginar lo siguiente. Tenemos nosotros una caja, tenemos el bombillo. La caja la vamos a representar por una empresa de transporte de mercancía y la bombilla es un almacén. Y los cables son las calles y el interruptor es un semáforo, ¿sí? De la empresa salen muchos camiones. Cada camión tiene cierta cantidad de cajas que van a entregar. Los camiones representan el voltaje y las cajas la corriente. Solo cuando los camiones llegan al almacén y dejan las cajas, este puede comenzar a funcionar. Luego regresan a la empresa y así de manera indefinida, ¿sí? Esto está funcionando de manera indefinida. El ejemplo que acabamos de mencionar, acabamos de ver este ejemplo de acá, seríamos la representación de una corriente continua, un sistema de corriente continua, queriendo decir que el flujo de los camiones es únicamente en un sentido, como se puede observar, ¿sí? Veamos el caso entonces de la corriente alterna. Tenemos lo mismo, los mismos camiones salen de la empresa, ¿sí? Dejan las cajas y sin embargo al volver a la empresa no salen de la misma empresa, sino toman el camino contrario. Es decir, salen por donde acaban de entrar con otra carga de nuevo al almacén y de nuevo a la empresa. Es como si ahora el cable fuese una calzada, una doble calzada en vez de una vía de único sentido. Y esto no es todo. La cantidad de camiones que salen y entran durante el tiempo no es la misma siempre, por lo que en el almacén las cosas se complican. Es decir, porque están recibiendo las cajas de un sentido y de otro, ya que no solo los camiones ingresan por uno de sentidos, sino que ingresan por dos sitios diferentes. Además, la cantidad de cajas también varía de acuerdo al tiempo, según la cantidad de camiones. Entonces, esto es nuestro circuito, es decir que nuestra bombilla va a brillar más en el paso de corriente alterna. Esto es debido a que el filamento en su interior se está calentando y actúa como una resistencia, más que antes, y esto ocurre porque es una resistencia, ¿sí? En nuestro ejemplo, si quitamos el almacén, ¿sí?, los camiones no tendrían que reducir su velocidad al pasar por él para dejar las cajas, porque simplemente seguirían su recorrido, es decir, que no tenían ninguna resistencia. Por ello hablamos de resistencia eléctrica. Y al hablar de HVDC y HVAC, simplemente hablamos de un voltaje superior a 1000 voltios. De 1000 voltios en adelante hablamos de un voltaje de alto voltaje, ¿sí? Y en este rango de voltaje tan alto, y continuando con nuestro ejemplo, eso significaría que el almacén tendría muchas dificultades para recibir todas las cajas que está recibiendo. Estamos hablando, sí, porque serán demasiados camiones. La solución inmediata que podríamos tener es hacer el almacén mucho más grande, ¿sí? Al hacer el almacén mucho más grande, podría manejar una mayor cantidad de cajas. Ahora, sin embargo, esto no se puede seguir haciendo de manera indefinida, porque esto es bastante ineficiente, ¿sí? Y regresando a nuestro circuito, estaríamos
hablando de que si bien aumentamos el tamaño del almacén, es decir, aumentamos su potencia, sigue siendo el mismo almacén, es decir, su valor de resistencia es el mismo, pero mucho más grande. Lo que referiría a que en nuestro circuito la resistencia tendría el mismo valor, pero mayor potencia. Lo que sí me permite mayor flujo de voltaje y corriente a nuestro almacén, que es la bombilla, se genera un problema. El problema es que esta energía se pierde por calor. O sea, estamos gastando mucha energía, estamos gastando mucha potencia. Y esos circuitos que manejan miles de voltios es un problema porque al mover este voltaje en grandes distancias, un voltaje DC, este tiene pérdidas por el cable, pérdidas por calor, diferentes pérdidas, y al llegar además los dispositivos que lo reciben se calientan demasiado. En este caso, que el paper que estamos en este caso evaluando, que es The Application of Operative Cooling Technology en HVDC, que es un convertidor de una estación de conversión desarrollado por Hua Jianhong, Wan Haifeng, Ai Chen Gu Gumbiao en el Instituto de Energía Eléctrica en el Instituto de Haidan, Beijing, China. Se habla de un sistema de enfriamiento HVDC para un sistema de transmisión. Este paper habla de cómo se realiza conversión AC-DC y nuevamente DC-AC, ¿sí? Es una línea de transmisión de energía. Al final, llegamos por medio de transistores, C de potencia, se hace ese cambio, ¿sí? Estos conversores se basan en cientos de transistores, ¿sí? Generan una gran cantidad de calor. Esto afecta de manera negativa a su funcionamiento. Debido a la barrera térmica en los dispositivos eléctricos, el Instituto de Energía Eléctrica, del que estamos hablando, de la academia, ha desarrollado varias facetas y varios precedentes con el trabajo de sus sistemas de intercambio de enfriamiento, ¿sí? Para que llegue la energía, la cambie de AC-DC y un sistema de enfriamiento que permita que se siga operando a máxima potencia y máxima eficiencia. El sistema se compone de varios radiadores que de una formación de torre, como se observa acá, enfrían de una manera más efectiva, ¿sí? Evitando varios tipos de problemas encontrados en enfriadores convencionales. La tecnología de enfriamiento evaporativo sigue la teoría de transferencia de calor, ¿sí? Podemos ver acá, por ejemplo, estos transistores, los niveles de calor que manejan, ¿sí? De energía que manejan, ¿sí? La transferencia de calor en ebullición para lograr el enfriamiento al calentar las partes, de acuerdo con la teoría de la transferencia de calor de ebullición, mejora el coeficiente de transferencia de calor de ebullición, mejora la transferencia de calor, la eficiencia de transferencia de calor, y por tanto una temperatura superficial más baja que puede lograr, ¿sí? Es decir, este sistema mantiene una temperatura más baja y más constante, ¿sí? Durante el diseño del circuito de refrigeración se aplicó la teoría de transferencia para analizar las dos fases del sistema, ¿sí? Para el análisis de caída de presión de resistencia al flujo y el análisis de elementos finitos, ¿sí? Se utilizó el software ANSYS para analizar y simular diferentes estructuras de radiadores y para analizar la transferencia de calor, ¿sí? Y eficiencia frente a la transferencia de energía. Todos los esfuerzos proporcionaron la base teórica para el diseño de la estructura de radiador del sistema de refrigeración. En su análisis, al utilizar la ecuación que se presenta ahí, que es la ecuación de transferencia de calor de dos fases de Chen, para analizar la temperatura de distribución del transistor bajo evaporación y enfriamiento. Acá. De la ecuación podemos decir que los parámetros para el caudal U, la estructura del canal D y el caudal del gas X tienen una gran influencia en la capacidad de transferencia del calor, ¿sí? Al hervir en espacios reducidos es una forma eficaz, ¿sí? Huir esos líquidos es una forma eficaz de mejorar la transferencia de calor. De los cálculos teóricos y experimentales anteriores para válvula convertidora
mm, de corriente a alta potencia y equipos electrónicos de potencia mediante enfriamiento, que fue lo que estamos mostrando acá. La tecnología para su tristor, es decir, la refrigeración, el calor superficial, la temperatura superficial de la caja del tristor, la temperatura no supera los 80 grados centígrados. Satisface las normas nacionales estándares para el enfriamiento de tristores. Como se puede observar, son 70 grados más o menos. Además, la operación refrigerizada del sistema es de autocirculación, es decir, que el líquido que mantiene el sistema frío se regenera en sí mismo, ¿sí? Entonces se pasan varias etapas en el que el sistema ingresa el líquido mediante el calor superficial que se obtiene de los tristores, lo toma, ¿sí? Hace una transferencia de calor, el líquido sale, se enfría y vuelve a entrar, ¿sí? Por lo que es un ciclo continuo. Como conclusiones, podemos decir que el sistema de suministro de energía y el sistema de circulación externo necesario para el agua de enfriamiento se puede eliminar. Es decir, que hay una forma en que esa etapa de enfriamiento en el que el líquido está fuera del sistema y el enfriamiento ocurre, se puede evitar haciendo uso de otras propiedades de las que se hablé durante la ecuación. Y la presión de funcionamiento del sistema es menor y se puede lograr una mayor confiabilidad. Es decir, la presión necesaria para inyectar este fluido, ¿sí?, es menor de lo convencional. Bueno, les agradezco mucho por ver, espero que ya quedó muy bien explicado y que se haya entendido todo. Muchas gracias, hasta luego.